Manhattan, otoño de 1928. Una mujer entra llorando al consultorio de Florence Scovel Shinn. Lleva 3 años sin poder pagar su renta, su negocio cerró y acaba de recibir una carta del banco. Se sienta frente a Florence y dice: ya no sé qué más hacer en Florence. La mira en silencio, le toma las manos y le responde: el problema no está en tu cuenta bancaria, está en tu aliento. La mujer no entendió al principio, pensó que Florence estaba siendo poética, pero lo que recibió esa tarde fue una instrucción tan precisa y tan simple que la dejó sin palabras. Florence le enseñó a soplar 3 veces, con intención, con autoridad, con la certeza de quien sabe que el universo obedece a quienes conocen sus leyes. 3 semanas después, esa mujer había resuelto su deuda y abierto un nuevo negocio. Lo que Florence le transmitió ese día no era un ritual vacío ni una creencia ciega. Era la aplicación de una ley espiritual que ella había documentado en cientos de casos: el aliento humano. Cuando se emite con decreto consciente, tiene la capacidad de disolver los bloqueos que ningún esfuerzo físico logra mover. Y hoy, tú vas a aprender exactamente cómo funciona. Florence Scovel Shinn no llegó a estas conclusiones por intuición mística. Las construyó observando patrones reales en mujeres reales durante más de 2 décadas de trabajo en Nueva York. Lo que descubrió la sorprendió incluso a ella. Los obstáculos financieros más persistentes no vivían en el mundo exterior, vivían en la frecuencia invisible que cada mujer emitía sin saberlo con cada respiración que daba. Ella lo explicaba con una imagen poderosa: imagina que tu campo energético es como el aire alrededor de una llama. Si el aire está contaminado por el miedo, la duda y la creencia en la escasez, la llama se ahoga sola, sin que nadie la apague. No necesitas un enemigo externo. Tu propia frecuencia se convierte en el obstáculo. Y la mayoría de las mujeres pasan toda su vida sin saber que tienen el poder de limpiar ese aire en segundos. El soplo consciente era para Florence la herramienta más directa que existe para cambiar esa frecuencia en tiempo real. No requiere preparación elaborada, no depende del estado de ánimo, no exige condiciones perfectas, requiere solamente que comprendas lo que estás haciendo y por qué funciona. Esa comprensión es lo que convierte un simple soplo en un decreto espiritual de transformación financiera. Aquí está la técnica exacta que Florence Scovel Shinn utilizó con sus alumnas más avanzadas en sus sesiones privadas de Manhattan. Es simple en su forma, pero profunda en su efecto, y requiere que la realices con precisión y con plena conciencia de tu autoridad espiritual, como mujer creadora de su propia realidad. Primero, identifica con claridad el obstáculo financiero específico que quieres disolver. No pienses en mis problemas de dinero, de forma vaga. Nombra algo concreto: una deuda, una puerta cerrada, una oportunidad bloqueada, una relación tóxica con la abundancia. Florence insistía en que la precisión en el decreto multiplica su poder, porque el universo responde a órdenes claras, no a quejas difusas. Segundo, coloca tu mano sobre tu pecho, respira profundo y carga tu aliento con esta intención: soy autoridad espiritual y mi palabra tiene poder. Creador, ahora sopla 3 veces, lenta y firmemente, pronunciando en cada soplo: disuelvo este bloqueo, por ley divina, ahora, no lo susurres con timidez. No lo repitas con duda, lo declaras como quien conoce las leyes invisibles que gobiernan la prosperidad, porque eso es exactamente lo que eres. Lo que hace que esta técnica sea diferente de cualquier afirmación positiva que hayas probado antes es el elemento del aliento. Florence comprendió algo que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo ya sabían: el aliento humano
no es aire vacío, es el vehículo de la palabra. Y la palabra, según Florence, es la varita mágica que toda mujer lleva consigo en todo momento, sin necesitar comprarla ni pedirla prestada. Cuando soplas con intención consciente, no estás realizando un gesto simbólico. Estás emitiendo una frecuencia vibracional que impacta directamente sobre el campo energético donde viven los bloqueos financieros. Florence documentó caso tras caso de mujeres que habían intentado durante años resolver situaciones de deuda, escasez y bloqueo con esfuerzo puro, y que en cuestión de días vieron moverse aquello que parecía inamovible. Después de aplicar esta práctica con convicción real, el número 3 no es arbitrario en la enseñanza de Florence. 3 representa el ciclo completo de creación, intención, decreto y liberación. El primer soplo planta la orden en tu campo consciente. El segundo la transfiere a tu subconsciente. El tercero la lanza al universo, como un decreto que debe cumplirse. Cuando los 3 soplos se realizan con autoridad, el obstáculo no tiene base espiritual sobre la cual sostenerse. Si sientes que esta sabiduría puede transformar tu vida financiera, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esta bendición. Renata tenía 42 años cuando llegó al círculo de estudio de Florence en el invierno de 1929. Era modista en el Lower East Side de Nueva York y llevaba 2 años viendo cómo su clientela desaparecía una a una. No era mala en su oficio, era de hecho extraordinariamente talentosa. Pero cada vez que intentaba expandir su negocio, algo se interponía. Un proveedor que fallaba, una clienta que cancelaba, un local que se caía en el último momento. Florence escuchó su historia con atención y luego le hizo una pregunta que Renata no esperaba. ¿Qué dices tú sobre el dinero cuando estás sola? Renata tardó en responder. Finalmente admitió que cada noche, al revisar sus cuentas, murmuraba frases como nunca es suficiente. Esto no va a mejorar. Estoy destinada a luchar. Florence asintió. Esas palabras son decretos, le dijo, y el universo te ha estado obedeciendo con precisión. Lo que Florence le enseñó a Renata en esa sesión no fue solamente la técnica de los 3 soplos, fue la comprensión de que cada palabra que pronunciamos, consciente o inconscientemente, es una instrucción que el universo ejecuta sin cuestionarla. Cambiar el decreto era el primer paso. El soplo consciente era el instrumento para disolver lo que los decretos negativos habían construido durante años. La transformación de Renata no fue instantánea, pero fue inequívoca. Durante las primeras 2 semanas después de su sesión con Florence, aplicó la técnica de los 3 soplos cada mañana, antes de abrir su taller, nombrando cada obstáculo específico con claridad y disolviendo con autoridad cada bloqueo que identificaba. Al final del primer mes, 2 clientas antiguas regresaron sin razón aparente. Al final del segundo mes, recibió un encargo que triplicó sus ingresos de todo el año anterior. Florence usaba el caso de Renata para ilustrar un principio central de su filosofía. Los obstáculos financieros no son castigos ni coincidencias, son respuestas perfectas del universo a los decretos que emitimos. Cuando cambias el decreto, el universo cambia la respuesta. No hay nada personal en la escasez. Es simplemente una ley funcionando con precisión matemática en la dirección equivocada. Lo más revelador del caso de Renata era que su situación externa no cambió de inmediato. Lo que cambió fue su frecuencia interna, la energía que emitía al entrar a su taller, al hablar con sus clientas, al tomar decisiones, y esa frecuencia diferente comenzó a atraer circunstancias diferentes. Como un imán reconfigurado que ahora atraía abundancia en lugar de escasez. Florence Scovel Shinn publicó su obra más influyente en 1925, pero las técnicas que enseñaba en privado eran significativamente más específicas
que lo que aparecía en sus libros. Sus alumnas más cercanas describían sus sesiones individuales como experiencias completamente distintas a cualquier enseñanza espiritual de la época. Florence no hablaba en abstracto, trabajaba caso por caso, bloqueo por bloqueo, con una precisión que dejaba a sus alumnas sin excusas para no aplicar lo aprendido. Una de sus alumnas más avanzadas, Paulina, registró en sus diarios personales que Florence tenía una forma particular de diagnosticar el origen de los bloqueos financieros. Antes de enseñar cualquier técnica, preguntaba siempre: ¿cuándo comenzó esto? ¿Qué estabas pensando ese día? ¿Qué decías sobre el dinero en esa época? Porque Florence sabía que cada bloqueo financiero tiene una raíz en un decreto pasado, y que disolver el bloqueo sin identificar la raíz es como podar maleza sin arrancar la semilla. Esta comprensión transformó la forma en que sus alumnas se relacionaban con sus propias dificultades financieras, en lugar de ver los obstáculos como evidencia de su fracaso o su mala suerte. Comenzaron a verlos como mensajes precisos que les indicaban exactamente qué decreto necesitaba ser disuelto y reemplazado. El obstáculo dejaba de ser el enemigo y se convertía en el mapa. Paulina aplicó durante 3 años las enseñanzas de Florence con una disciplina que la propia Florence admiraba. En sus diarios describía cómo, cada vez que aparecía un obstáculo financiero nuevo, lo primero que hacía no era buscar soluciones externas, sino sentarse en silencio e identificar el decreto interno que lo había generado. Una vez identificado, aplicaba los 3 soplos con la orden específica de disolución, y luego pronunciaba un nuevo decreto que reemplazaba al anterior. Los resultados que Paulina documentó durante ese periodo son extraordinarios. Pasó de ser empleada doméstica en Brooklyn a propietaria de una pequeña empresa de costura con 5 empleadas. No ganó la lotería, no recibió una herencia. Construyó su prosperidad decreto a decreto, disolviendo bloqueo por bloqueo, con la constancia de quien ha comprendido que las leyes espirituales son tan confiables como las leyes físicas. Florence citaba a Paulina con frecuencia en sus sesiones grupales, porque su historia demostraba algo que muchas alumnas dudaban en creer: que el cambio de frecuencia interior produce cambios exteriores reales, medibles y sostenibles. No es pensamiento mágico, es la aplicación consistente de una ley que funciona siempre. Para toda mujer que decide ejercer su autoridad espiritual con convicción. ¿Sientes cómo esta enseñanza está despertando tu poder interior? Dale me gusta si esta transformación resuena contigo, y suscríbete, porque tengo más secretos de Florence que cambiarán tu realidad. Hay un nivel más profundo en las enseñanzas de Florence que pocas alumnas llegaban a comprender en las primeras sesiones. Ella lo llamaba la limpieza de la raíz. Y era el trabajo que hacía posible que los efectos de los 3 soplos fueran permanentes en lugar de temporales. Porque Florence sabía que disolver un bloqueo sin limpiar la creencia que lo generó era como limpiar el humo sin apagar el fuego. La limpieza de la raíz comenzaba con una pregunta honesta: ¿qué creencia sobre el dinero heredaste que nunca elegiste conscientemente? Florence observó que la mayoría de sus alumnas cargaban decretos financieros que no eran suyos, sino de sus madres, sus abuelas, su comunidad. Frases como: el dinero no es para personas como nosotras, la prosperidad es para otros, ganar dinero requiere sufrir, eran programas heredados que operaban en silencio, saboteando cada esfuerzo consciente de abundancia. Cuando Florence identificaba una creencia heredada en una alumna, la llamaba a un bloqueo ancestral de la corriente y le aplicaba una variante específica de la técnica del soplo. En lugar de soplar hacia afuera con el decreto de disolución, la alumna soplaba hacia sus propias manos abiertas, liberando simbólicamente lo que no le pertenecía, lo que había cargado sin elegirlo, lo que era tiempo de devolver
al pasado, donde correspondía. Esta variante del soplo que Florence llamaba liberación de herencia, tenía una instrucción específica que diferenciaba su efecto del decreto básico de disolución. La alumna sostenía sus manos abiertas frente a sí, como si estuviera sosteniendo un peso invisible, y pronunciaba antes del primer soplo: devuelvo con amor lo que no es mío. Conservo, con gratitud, la sabiduría. Libero para siempre la limitación. Luego soplaba 3 veces sobre sus palmas abiertas, visualizando cómo ese peso heredado se disolvía con cada exhalación. Florence insistía en que la visualización no era opcional en esta variante. El componente visual activaba un nivel de procesamiento en el subconsciente que el decreto verbal solo no alcanzaba. Ver, con los ojos de la mente, cómo se disolvía la herencia limitante era tan importante como pronunciar las palabras correctas. Después del tercer soplo, las manos se cerraban en puño por un segundo y luego se abrían completamente. Gesto que Florence describía como el florecimiento del nuevo decreto. En ese momento, la alumna pronunciaba su nueva verdad financiera, a la que ella elegía conscientemente, la que resonaba con su naturaleza divina, la que el universo comenzaría a obedecer desde ese instante. Este momento de declaración del nuevo decreto era, según Florence, el nacimiento de una nueva realidad financiera. Florence Scovel Shinn entendía que el trabajo espiritual con el dinero no podía estar separado del trabajo con las emociones que rodean al dinero. Ella observó que muchas de sus alumnas tenían una relación profundamente ambivalente con la prosperidad. La deseaban conscientemente, pero la temían en un nivel más profundo. Y ese miedo oculto era invariablemente el motor que mantenía los bloqueos en su lugar. El miedo más común que Florence identificaba no era el miedo a no tener dinero, era el miedo a tenerlo, el miedo a cambiar, a destacar, a despertar la envidia de otras, a perder la identidad construida alrededor de la escasez. Muchas mujeres habían definido su personalidad en torno a ser la que lucha, la que se sacrifica, la que nunca tiene suficiente, y la prosperidad amenazaba con disolver esa identidad conocida, aunque fuera dolorosa. Cuando Florence identificaba este patrón, no lo juzgaba, ni lo minimizaba. Lo nombraba con claridad y compasión. Tu miedo a prosperar es tan legítimo como tu deseo de prosperidad. Ambos coexisten en ti ahora mismo. Y están creando una guerra interna que cancela tus decretos antes de que lleguen al universo a nombrar el miedo. Según Florence, era el primer paso para disolverlo, porque aquello que no puede nombrarse, no puede transformarse. La técnica que Florence desarrolló para trabajar con el miedo oculto a la prosperidad era elegante en su simplicidad. Consistía en escribir en un papel la frase que más temías que fuera verdad sobre tu relación con el dinero. No la frase que querías creer, sino la que tu mente más profunda susurraba en los momentos de mayo, honestidad. Cosas como: no merezco prosperar. Si tengo dinero, algo malo pasará. La abundancia no es para mí. Una vez escrita esa frase, la alumna la leía en voz alta una sola vez, reconociendo su existencia, sin dramatismo ni vergüenza. Luego doblaba el papel 3 veces, lo sostenía entre sus manos y aplicaba los 3 soplos directamente sobre él. Con el decreto: esta creencia pertenece al pasado. Ya no tiene autoridad sobre mi presente, ni sobre mi futuro. La disuelvo ahora por ley divina, y finalmente destruí el papel, ya fuera rompiéndolo, quemándolo o enterrándolo. Florence enseñaba que este ritual de destrucción física era crucial, porque el subconsciente necesita señales concretas, no solo palabras abstractas. Ver el papel destruido enviaba al nivel más profundo de la mente un mensaje inequívoco: esta creencia ya no existe. No es real, ya no tiene poder. Y ese mensaje, recibido por el subconsciente,
comenzaba a reorganizar los patrones de atracción financiera desde adentro hacia afuera. Entre las enseñanzas más avanzadas de Florence Scovel Shinn había un principio que ella llamaba la ley de la demanda y el suministro divino. A diferencia de cómo se entiende la demanda y la oferta en economía, Florence enseñaba que en el plano espiritual, toda demanda genuina activa automáticamente su suministro correspondiente. El problema no es la ausencia del suministro. El problema es que la demanda nunca se realiza con claridad y autoridad suficientes. La mayoría de las mujeres, explicaba Florence, no demandan lo que necesitan. Desean, esperan, suplican, ruegan, pero no demandan. Y hay una diferencia fundamental entre desear algo y demandarlo con la autoridad de quien conoce las leyes del universo. El deseo es pasivo, la demanda es activa. El deseo espera, la demanda ordena. Ipsilon Universo, que es un campo infinito de suministro, solo responde a las órdenes, no a los deseos vagos. La técnica del soplo, en combinación con la ley de la demanda divina, se volvía exponencialmente más poderosa. Primero se disolvía el obstáculo con los 3 soplos. Luego, desde el espacio limpio que quedaba, después de la disolución, se realizaba la demanda específica: no quiero más dinero, sino decreto que mi suministro divino de abundancia fluye hacia mí ahora, en cantidad exacta, para cubrir esta necesidad específica, y mucho más. A la precisión de la demanda determinaba la precisión de la respuesta. Lorena era contadora en Ciudad de México cuando viajó a Nueva York en 1931 buscando trabajo. Llevaba consigo ahorros para 3 meses y la esperanza de construir una vida nueva. Al llegar, descubrió que sus credenciales no eran reconocidas, que el idioma era una barrera mayor de lo que anticipaba, y que el dinero comenzaba a agotarse con una velocidad que la llenaba de pánico cada mañana al despertar. Una vecina de su pensión le habló de Florence Scovel Shinn y la acompañó a una de sus conferencias públicas en Manhattan. Lo que Lorena escuchó esa tarde transformó su comprensión de la realidad financiera de una manera que ninguno de sus estudios de contabilidad había logrado. Florence explicaba que el dinero sigue a la frecuencia no ao esfuerzo, y Lorena, con toda su preparación técnica, estaba emitiendo una frecuencia de escasez tan densa que bloqueaba cualquier oportunidad antes de que pudiera materializarse. Después de la conferencia, Lorena solicitó una sesión privada. Florence trabajó con ella durante 2 horas, identificando los bloqueos específicos y enseñándole a aplicar la técnica del soplo combinada con la ley de la demanda divina. La demanda que Lorena formuló esa tarde fue precisa. Decreto que mi talento encuentra reconocimiento inmediato y que el suministro perfecto para mi vida en esta ciudad llega ahora. 6 días después, recibió una oferta de trabajo que no había buscado. Lo que el caso de Lorena ilustra con claridad es uno de los principios más contraintuitivos de las enseñanzas de Florence. La prosperidad no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Lorena tenía todas las capacidades externas que el éxito podría requerir. Tenía formación, tenía experiencia, tenía inteligencia. Lo que no tenía era una frecuencia interior alineada con el reconocimiento y la abundancia. Y sin esa alineación, todas sus capacidades externas estaban, literalmente, invisibles para las oportunidades que circulaban a su alrededor. Florence lo explicaba con una metáfora que sus alumnas recordaban por años. Imagina que eres una emisora de radio que transmite en una frecuencia, pero las oportunidades que buscas están sintonizadas en una frecuencia diferente. No importa cuánto potencia tenga tu señal, si ambas están en longitudes de onda distintas, nunca se encontrarán. Cambiar la frecuencia interna no era un lujo espiritual, era el requisito técnico fundamental para que las oportunidades
pudieran encontrarte. Esta es la razón por la que Florence insistía en que sus alumnas practicaran la técnica del soplo como un hábito diario, no solo como un recurso de emergencia, porque mantener la frecuencia alineada no era un evento de una sola vez. Era una práctica continua, como afinar un instrumento musical que tiende naturalmente a desafinarse bajo la presión de la vida cotidiana. El miedo, las noticias, las conversaciones de escasez que rodean a toda mujer que vive en el mundo real. Existe una aplicación de la técnica del soplo que Florence reservaba para situaciones de urgencia financiera extrema, aquellos momentos en que el pánico amenaza con paralizar completamente la capacidad de actuar y de mantener la fe. Ella la llamaba el soplo de emergencia, y era diferente en su estructura, porque reconocía explícitamente la realidad de la crisis sin rendirse a ella. El soplo de emergencia comenzaba con una declaración de honestidad radical. Reconozco que en este momento hay una situación financiera que parece sin salida. Reconozco que siento miedo. Reconozco que mi mente está buscando soluciones y no las encuentra. Esta honestidad inicial era crucial, porque Florence sabía que negar la realidad de la crisis no la disolvía. La alimentaba con la energía, la resistencia. Nombrar la crisis con claridad y sin drama era el primer paso para no ser gobernada por ella. Luego venían los 3 soplos, pero en esta versión, cada soplo tenía su propia declaración específica. En el primero disuelvo el pánico y recupero mi autoridad. En el segundo disuelvo la apariencia de escasez y abro el canal del suministro divino. En el tercero, decreto que la solución perfecta llega ahora de la fuente que el universo conoce, y yo aún no veo esta estructura de 3 decretos distintos, en 3 soplos distintos. Era, según Florence, la respuesta espiritual más poderosa que una mujer podía dar ante una crisis financiera real. Si estás lista para reclamar tu abundancia divina, escribe en los comentarios lo decreto, para confirmarle al universo que estás preparada para recibir. Dale me gusta si sientes que tu relación con el dinero nunca volverá a ser la misma. La expresión perfecta del ser era uno de los conceptos más profundos en la filosofía de Florence Scovel Shinn, y tenía una conexión directa con la prosperidad financiera que sus alumnas tardaban a veces, meses, en comprender completamente. Florence enseñaba que cada mujer tiene una expresión perfecta, un propósito específico que cuando se vive plenamente, genera abundancia de forma natural, sin necesidad de luchar por ella, porque la prosperidad es la consecuencia natural de vivir en alineación con tu verdad más profunda. El problema que Florence observaba en casi todas sus alumnas era que estaban trabajando en áreas, posiciones o circunstancias que no correspondían a su expresión perfecta del ser. Y cuando una mujer está desalineada de su expresión perfecta, el universo no puede sostener su prosperidad de forma estable, porque la abundancia fluye naturalmente hacia donde hay alineación genuina, no hacia donde hay esfuerzo forzado en la dirección equivocada. La técnica del soplo, aplicada en este contexto, tenía un propósito diferente al de disolver bloqueos externos. Su función aquí era disolver la niebla interior que impedía a la mujer ver con claridad cuál era su expresión perfecta. 3 soplos hacia el cielo, con el decreto en disuelvo la confusión y recibo claridad divina sobre mi camino perfecto de prosperidad. Este decreto, repetido durante 7 días consecutivos, era el inicio del proceso de alineación que Florence llamaba el retorno a tu destino de abundancia. Carolina tenía 38 años y llevaba 15 trabajando como administradora en una empresa que le generaba ingresos estables, pero ninguna satisfacción. Llegó a Florence no porque estuviera en crisis financiera, sino porque, a pesar de tener suficiente, sentía que el dinero que ganaba llegaba con una resistencia inexplicable, como si cada peso que entraba
exigiera un costo emocional desproporcionado a su valor real. Florence identificó de inmediato lo que estaba ocurriendo. Estás trabajando sin descanso toda la vida en el campo equivocado, le dijo. El universo no puede recompensarte generosamente por algo que no es tu expresión perfecta. Puede sostenerte, sí, pero no puede prosperarte, porque la prosperidad real es la manifestación de tu propósito divino. No solo la consecuencia de tu esfuerzo en Carolina sintió que esas palabras nombraban algo que había sabido durante años, pero nunca se había atrevido a formular con claridad. Durante 6 semanas, Florence trabajó con Carolina en el proceso de alineación. Los 3 soplos diarios hacia el cielo pedían claridad. Los decretos nocturnos afirmaban que su expresión perfecta del ser se revelaba con gracia y precisión. Al cabo de ese periodo, Carolina comenzó a ver con claridad una dirección que siempre había estado presente, pero que el ruido del esfuerzo forzado había mantenido invisible. 4 meses después, había iniciado un camino completamente nuevo, y sus ingresos habían aumentado, de forma que ella misma describió. ¿Cómo? Como si el universo me debiera algo, y finalmente estuviera pagando. Una de las preguntas que Florence recibía con más frecuencia de sus alumnas era esta: ¿cuánto tiempo tarda en funcionar? Y su respuesta era siempre la misma. Formulada de maneras distintas, pero con el mismo contenido esencial, la técnica comienza a funcionar en el momento en que se aplica con verdadera convicción. Lo que varía no es la efectividad de la ley, sino la velocidad con que sus efectos se vuelven visibles en el plano físico. Florence explicaba que el universo opera en 2 planos simultáneos: el plano invisible, donde todo se reorganiza inmediatamente en respuesta al decreto, y el plano físico, donde esa reorganización tarda en manifestarse de acuerdo con la densidad de los bloqueos previos y la consistencia de los nuevos decretos. Una mujer con bloqueos profundamente arraigados puede tardar más en ver resultados físicos, no porque la ley falle, sino porque el proceso de disolución requiere más capas de trabajo. Lo más importante, insistía Florence, era no confundir la ausencia de resultados inmediatos visibles con la ausencia de resultados reales. El universo está trabajando, decía, siempre está trabajando. Tu decreto fue escuchado en el instante en que lo pronunciaste. Lo que tú llamas esperar es, en realidad, el tiempo que el plano físico necesita para ponerse al día con lo que ya está completo en el plano espiritual. Esta distinción era fundamental para mantener la fe activa durante el periodo de incubación de los resultados. El diseño divino era para Florence la arquitectura invisible de la vida perfecta que cada mujer tiene destinada. No era un plan rígido e inmovible, sino una corriente de posibilidades óptimas que fluía constantemente hacia cada persona, esperando ser reconocida y recibida. El problema es que la mayoría de las mujeres estaban tan ocupadas construyendo sus propios planes basados en el miedo y la escasez, que no podían ver ni recibir las corrientes del diseño divino que fluían hacia ellas. Florence enseñaba que los obstáculos financieros, vistos desde esta perspectiva más amplia, frecuentemente no eran bloqueos al camino correcto, sino redirecciones hacia el diseño divino. Cuando una puerta se cerraba de forma inexplicable, cuando una oportunidad aparentemente perfecta se derrumbaba en el último momento, cuando un plan cuidadosamente construido simplemente no funcionaba. Florence veía en eso la mano del diseño divino redirigiendo a la mujer hacia algo mejor que su mente consciente aún no podía imaginar. Aplicar los 3 soplos en este contexto requería un nivel avanzado de confianza. El decreto no pedía que el obstáculo se disolviera para que el plan propio pudiera avanzar. El decreto reconocía la posibilidad de que el universo tuviera una ruta mejor. Disuelvo mi apego al camino que yo he elegido y abro mi percepción al diseño divino que ya está activo en mí. Vida en esto exigía una humildad espiritual que Florence consideraba
la marca de una alumna verdaderamente avanzada. Nayeli llegó a las enseñanzas de Florence en 1933, en uno de los años más difíciles de la crisis económica que azotaba a todo el mundo. Era vendedora ambulante en el mercado de su barrio en Queens, y sus ingresos dependían completamente de cuántas horas podía estar de pie en la calle, ofreciendo su mercancía. Cuando el frío del invierno la mantuvo en cama durante 2 semanas con fiebre, su única fuente de ingresos desapareció completamente. Una amiga le prestó el libro de Florence y Nayeli. Lo leyó durante esos días de cama con una mezcla de escepticismo y desesperación. Pero algo en las palabras sobre el diseño divino resonó en ella de una manera que no podía ignorar. Desde su cama, sin poder ir al mercado, aplicó los 3 soplos por primera vez, nombrando su obstáculo con precisión. Disuelvo la creencia de que mi prosperidad depende de mis piernas y de mi esfuerzo físico. Abro mi percepción al suministro divino que no requiere de mi cuerpo para manifestarse a lo que ocurrió en los días siguientes. No fue lo que Nayeli esperaba. Una vecina la visitó mientras se recuperaba, y al ver su mercancía guardada, preguntó si podía venderla en su propio puesto, a cambio de una comisión. Sin buscarlo, sin planificarlo, Nayeli había descubierto un modelo de negocio completamente nuevo que le permitía generar ingresos sin depender de su presencia física. El obstáculo que parecía destruirlo todo había sido, en realidad, la puerta de entrada a una forma de prosperidad que nunca habría encontrado por su propio camino. La maestría en las enseñanzas de Florence no consistía en dominar una técnica, consistía en desarrollar una conciencia de prosperidad tan estable que los obstáculos financieros comenzaran a perder su poder de perturbación antes de que se asentaran completamente. Florence llamaba a este estado la vigilancia au decreto, y era la práctica más avanzada que enseñaba en sus círculos privados. La vigilancia del decreto significaba mantener una conciencia activa sobre las palabras que pronunciabas, los pensamientos que albergabas y las creencias que operaban en segundo plano de tu mente durante todo el día. No se trataba de controlar obsesivamente cada pensamiento, sino de desarrollar una sensibilidad que te permitiera detectar, de forma casi inmediata, cuando tu frecuencia interna comenzaba a deslizarse hacia la escasez y corregirla antes de que esa frecuencia tuviera tiempo de generar nuevos obstáculos. Los 3 soplos, en este nivel de práctica, se convertían en una herramienta de mantenimiento preventivo más que de reparación reactiva. En lugar de esperar a que apareciera un bloqueo grande y visible para aplicar la técnica, la alumna avanzada la utilizaba cada vez que detectaba el primer indicio de una frecuencia de escasez, un pensamiento ansioso sobre las facturas, una conversación que dejaba sensación de carencia, una noticia que activaba el miedo financiero. 3 soplos rápidos, un decreto breve, y la frecuencia se restauraba antes de que el obstáculo pudiera formarse. Florence enseñaba que la mujer que alcanza la maestría espiritual en materia financiera no es la que nunca enfrenta obstáculos. Es la que ha desarrollado una relación tan profunda con las leyes del universo que cada obstáculo se convierte en una oportunidad de profundizar su comprensión, expandir su conciencia y demostrar la solidez de su fe. El obstáculo ya no la aterra, porque ya sabe qué hacer con él. Y ese saber transforma completamente su experiencia de la vida financiera. Esta comprensión cambia la forma en que una mujer se para ante la vida. Ya no espera que las circunstancias externas sean perfectas para sentirse segura. Ya no necesita que el banco, el mercado, la economía o las personas a su alrededor estén en un estado particular para mantener su fe en su propia prosperidad. Lleva la fuente de su abundancia adentro, en el poder de su palabra, en la autoridad de su decreto, en la certeza de que las leyes espirituales funcionan, independientemente de lo que el mundo visible esté mostrando en un momento dado. Florence
Resumía esta etapa de maestría con una frase que sus alumnas más avanzadas recordaban por el resto de sus vidas. Una mujer que conoce su poder espiritual no tiene adversarios financieros, solo tiene maestros disfrazados de obstáculos. Cada bloqueo que encontraba a partir de ese punto era una invitación a practicar lo que había aprendido, a demostrar su comprensión, a ejercitar los músculos de su fe, hasta que se volvieran tan fuertes que ninguna circunstancia externa pudiera doblarlos. Has llegado al final de este recorrido por las enseñanzas más profundas de Florence Scovel Shinn sobre los obstáculos financieros y el poder del aliento consciente. Pero este final es, en realidad, el comienzo de algo completamente nuevo en tu relación con el dinero, con la prosperidad y con tu propio poder espiritual como mujer creadora de su realidad, lo que Florence descubrió en Manhattan en 1928 y enseñó durante décadas a través de sus libros, conferencias y sesiones privadas, sigue siendo tan válido y tan poderoso hoy como lo fue. Entonces, las leyes espirituales no tienen fecha de vencimiento, no cambian con las crisis económicas, no se debilitan con el paso del tiempo, no requieren condiciones perfectas para funcionar, requieren solamente una mujer que comprenda su autoridad, que tenga el valor de ejercerla y que practique con la consistencia de quien sabe que cada decreto pronunciado con convicción es una semilla que el universo está obligado a germinar. Los 3 soplos que has aprendido hoy son tu herramienta inmediata. No los guardes para cuando la situación sea más cómoda. No los reserves para cuando tengas más fe. Úsalos ahora, exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes. Nombra tu obstáculo. Carga tu aliento con la autoridad de tu decreto y sopla 3 veces con la certeza de una mujer que ha comprendido que el universo es su aliado incondicional porque lo es. Siempre lo ha sido. Y a partir de hoy, tú lo sabes. Dale me gusta si sientes que tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Comparte para bendecir a otras mujeres que necesitan esta sabiduría. Y suscríbete, porque tienes un destino de abundancia esperándote. Es hora de reclamarlo.